Tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo. Gracias, señor presidente. Quiero expresar mi preocupación porque ya las modificaciones que se han hecho en el Senado están ablandando tanto la ley penal empresaria que nos aleja cada vez más del ejemplo de Brasil, donde un sistema judicial verdaderamente envidiable y un conjunto de leyes han permitido efectivamente una lucha contra la corrupción. Demuestran una voluntad seria de luchar contra la corrupción, tanto política como empresaria. En realidad, este proyecto y sus modificaciones cada vez más disminuyen las penas, ¿no? Las multas se disminuyen los delitos que van a ser considerados en esta ley. Antes se tomaba el conjunto de los delitos del Código Penal, ahora es solamente los delitos contra la administración pública, y en este sentido solo se agrega el delito de fraude en los balances. En cuanto a la prescripción, frente a la imprescriptibilidad que se había planteado para efectivamente dar una lucha contra la corrupción de las últimas décadas que han saqueado a la Argentina, acá tenemos una prescripción a los 6 años, con un agravante, que acá se va a penar solamente el delito de corrupción. Por ejemplo, si una empresa paga una coima a un funcionario para que no dé cuenta de los avales que requiere, por ejemplo, en el caso de contaminación, puede tener un efecto a mediano plazo que redunde en la muerte de sectores de la población por contaminación, etc. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Barrick Gold, que de alguna manera en los derrames de aguas cianuradas ha acordado con el gobierno de San Juan para que desmienta los estudios de la facultad de la Universidad de Mendoza, que determina que realmente hay varias veces más de contaminación con mercurio, etcétera, y esto está generando ya en Jáchal algo que existe en Caleta Olivia como consecuencia de la contaminación de las aguas por las petroleras, que son las llamadas enfermedades poco frecuentes, EPF, que en realidad es contaminación de la sangre con metales pesados por contaminación, y como consecuencia de eso, algunos de los pobladores, sobre todo de Caleta Olivia, indican, y esto ya lo he dicho varias veces porque me parece dramático, que hay un crecimiento de la proporción de crucecitas de chicos por la mayor cantidad de chicos que mueren como consecuencia de cirrosis o cáncer decretado por este tipo de cosas. ¿Eso qué tipo de punición tiene? Se nos dice, no, claro, con la contaminación, etcétera, pero si ya ha habido corrupción en el pago de coimas para que no se realicen los estudios necesarios, estamos perdiendo y estamos garantizando la impunidad con consecuencias de muerte. Otro elemento que quiero decir es que, tal como se ha planteado la ley, significa un perdón de hecho para toda la corrupción acumulada durante las últimas décadas, que verdaderamente han significado un verdadero saqueo en este país. Reitero, es una ley demasiado blanda y vamos a continuar, porque las excepciones son más que las sanciones respecto del actual sistema penal. Es decir, la nación argentina va a continuar siendo víctima de la corrupción empresaria de corporaciones y bancos, porque el sistema judicial sigue siendo cómplice de esto, y me temo que el Poder Legislativo también, a través de leyes como estas, suficientemente blandas como para incentivar a los señores empresarios a hacer actos de corrupción, vamos a agravar los problemas. En este sentido, fíjese usted la diferencia entre Brasil y Argentina. Se acaban de vender acciones de Petrobras Argentina en Brasil al grupo Pampa Energía, que es de los señores Mindlin y Lewis. El tema es que se vendieron al 50% de su valor. Y mientras en la Argentina se considera que esto ha sido un error económico, ya está siendo investigado por el juez Gabriel Moro de Brasil. Quiere decir que acá seguimos con condiciones de impunidad. Sobre todo porque, si tenemos en cuenta Mindlin
le acaba de comprar supuestamente la empresa Calcaterra después del escándalo de Odebrecht, y Lewis sabemos que es uno de los íntimos amigos del presidente de la Nación. Ni mencionar, para cerrar, el hecho de que los recientes Paradise Papers nos dan algunas claves de, por ejemplo, el hecho de que la Shell Western Supply and Trading ganó 7 de las 8 licitaciones para la importación de gas licuado, y casualmente era una empresa a la cual pertenecía el señor Aranguren. Ni hablar de que acaba de ser designado el ministro de Agroindustria de la Sociedad Rural y se saca un decreto por el cual se elimina el originario y noble decreto del presidente Ilía de 1964, que obligaba a los exportadores a liquidar sus divisas en el mercado interno. En este sentido, tal como vienen las condiciones y considerando que la globalización neoliberal ha entrado en grave crisis, incluso en los países centrales de Occidente, por las consecuencias sociales y económicas generadas, acá seguimos alimentando la idea de que nuestra salida es la globalización neoliberal. Por eso me permito citar a Belgrano y decir, de continuar con estas acciones, tendremos que exclamar: ¡ay, patria mía! Nada más. Gracias, señora diputada.